Acción. Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de esta noche. Y estamos en el capítulo 13. Ya anticipamos al final de la clase anterior, antes de Purim, ya anticipamos que se presentan aquí unos capítulos muy duros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya los conocemos ya de las clases anteriores, no es algo nuevo, pero queremos profundizar un poco en ellos y vamos a ver qué dice. Capítulo 13, versículo 1. Y aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de lo que vimos en la clase anterior, que fue la conquista de la ciudad de Rabat Amón, y que David regresa a Jerusalén y quiere vivir tranquilamente en paz, pero en realidad no ha solucionado todos sus problemas. Tiene unos problemas pendientes que vamos a verlos hoy, vamos a empezar a verlos hoy, y que no los ha solucionado, podría haberlo hecho. Versículo 1. Y aconteció después de esto, que Absalom ben David tenía una hermana hermosa, y su nombre era Tamar, y la amaba Amnón ben David. Vuelvo a decirlo, vuelvo a leerlo. Aconteció después de esto que Absalom ben David tenía una hermana hermosa y su nombre era Tamar, y la amaba Amnón ben David. Y se angustió Amnón hasta enfermar a causa de su hermana Tamar, porque ella era virgen, y le maravillaba a Amnón hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo, y su nombre era Yonadav ben Shimaa, hermano de David, y Yonadav era un hombre muy sabio. Yonadav no es el hermano de David, Shimaa, su padre, era el hermano de David, o sea que es un sobrino de David. Vaya, pues aquí empieza a hacerme problemas, no quiere abrirse, porque un segundo, vamos a ver. Muy sabio, bueno, vamos a ver. Sí. Un poco de genealogía. David tuvo 7 hermanos y 2 hermanas. El tercer hermano era Shim'a o Shammá. Y el hijo de Shim'a es Yonadav, amigo de Amnón. Absalom es el tercer hijo de David, cuya madre era Maachá, hija de Talmai, rey de Geshur. Y si dice que Tamar es su hermana, significa que son hijos de una misma madre. Amnón, hijo de Ahinoam, es el primogénito de David, el que debería heredarle, el que tendría que reinar según las normas, si no tuviéramos en cuenta lo que ya sabemos, que la corona le había sido asegurada a Shlomo. ¿A qué te refieres cuando escribes esto de usuario? Miquel, no entiendo a qué te refieres. Aquí vemos el motivo por el que perdió la oportunidad de reinar. Aquí vamos a ver por qué Amnón perdió su oportunidad de reinar. En realidad, el texto bíblico, siguiendo el estricto orden de los capítulos, aún no nos ha descubierto que Shlomo ha sido designado por el Creador como futuro rey. El texto aún no nos lo ha descubierto. Yo os lo he descubierto citando el libro de Crónicas y citando lo que vendrá a continuación
que todos ya lo sabemos. Pero el texto bíblico aún no nos ha dicho que Shlomo es el designado por el Creador para ser el futuro rey. Porque en este momento aún se desconoce el carácter de este personaje y de otros que irán apareciendo en nuestros capítulos. Tal vez pueda alguien opinar que también Shlomo cometió graves errores en su vida, y tal vez tenga razón. La elección divina no siempre tiene en cuenta los hechos que ocurrirán más tarde, sino los que están a la vista en el momento en que se lleva a cabo la elección. ¿Quién es el más adecuado en este momento? ¿Quién tiene el mejor potencial? No nos interesa en este momento lo que hará la persona en el futuro. ¿De qué modo aprovechará o derrochará su potencial? Lo que sí podemos ir viendo es que el creador siempre tiene prevista la alternativa que podrá cuajar solo cuando se descubra el fallo del anterior. Aquí nos dice que este Yonadav era un hombre muy sabio. Y el Midrash añade, muy sabio para el mal, no para cometer transgresiones o felonías, sino para los trucos y las trampas y los engaños. Y ya podemos imaginarnos que si este era el amigo de Amnón, el consejero de quien cree ser el futuro rey, se estaba preparando un reinado lleno de intrigas y de engaños. Resulta que Amnón se enamora de Tamar y este amor le angustia tanto que casi, o sin casi, enferma por ella. O sea, que va alicaído y malhumorado. Ella es hermosa y es virgen. Le maravillaba a Amnón, le maravillaba hacerle algo. Es una expresión que significa que el asunto le resultaba extraordinario, pues no conseguía encontrar una excusa para acercarse a ella. No tan solo acercarse, sino allegarse, acostarse con ella. Y al no poder llevar a cabo su deseo, se siente frustrado, impotente. Así le encuentra su amigo el sabio Yonadav. Y el amigo se extraña al ver que Amnón, el príncipe, tiene tan mal aspecto, sin fuerzas, tan de mañana. Al parecer no es la primera vez que le ve así. Por la mañana, un día tras otro. Y antes de que pueda asociarlo a alguna mala noticia, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Qué le pasa? Versículo 4. Y le dijo, ¿por qué estás débil, hijo del rey, por la mañana? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo, a Tamar, hermana de Absalom, mi hermano, yo amo. Vaya una expresión rara. Hermana de mi hermano. También aquí no quiere abrirse. Vamos a solucionarlo. Perdón. Vamos a ver. Estaba enamorado de su hermano. Sí. No puede decirlo de un modo más sencillo. Mi hermana Tamar. La respuesta es que Amnón y Tamar no son hermanos, ni de padre ni de madre, según la halajá. Son hermanastros. Ya hemos mencionado que Absalom, el hermano de Tamar, era hijo de Maachá, hija de Talmai, rey de Gshur. Lo que nos falta por saber es que David la había tomado cautiva durante la guerra. Así dice la Torá en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 21.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y lo entregue el Señor tu Dios en tus manos y cautives su cautiverio, y veas entre la cautividad una mujer de hermosa presencia y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás adentro de tu casa y ella se rasurará la cabeza y hará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y permanecerá en tu casa y llorará por su padre y por su madre los días de un mes. Y después vendrás a ella y la poseerás y ella será tu mujer. Y sucederá, si no la quieres, la dejarás ir a su alma, o sea, a lo que quiera ella. Y vender no la venderás por dinero, no la maltratarás a causa de haberla atormentado. La Mishnah dice que en el momento de tomarla cautiva, el soldado tiene permiso para poseerla una sola vez, ya que el motivo de haberla tomado es que la desea. Y ahora el soldado está lejos de casa, lejos de su mujer. Y esto lo hace antes de que ella haga el proceso de conversión al judaísmo, que renuncie de la idolatría y acepte las leyes de Israel. Pero luego no puede volver a tocarla hasta que regrese a casa y haga todo el proceso, por lo menos un mes, en que ella llora por la pérdida de su identidad nacional, sus padres físicos y espirituales. Tiene que quitar todos los ingredientes externos que podían haberla hecho deseable a ojos del soldado. Las mujeres se ponían sus mejores galas para salvar sus vidas y las de sus familiares. Ahora tiene que quitarse la ropa que vestía cuando cayó cautiva y ponerse andrajos. Tiene que cortarse el cabello a rape para afear su presencia física. Porque el soldado no tenía la tranquilidad de espíritu para inspeccionar a la mujer en sí, su personalidad, si concuerda con sus propios principios, con su modo de ver las cosas. Al regresar a casa tiene que eliminar todos estos ingredientes externos que molestan, que le impiden ver la verdadera personalidad de la mujer antes de decidir si se casa definitivamente con ella. Así, al parecer, Tamar había sido engendrada en el campo de batalla al tomarla David como cautiva, antes de que su madre Maachá llevara a cabo el proceso de integración al pueblo de Israel. Es hija de su madre, la Geshurita, y no de su padre, el judío, según la halajá. Luego, tanto la madre como la hija tendrán que convertirse al judaísmo al aceptar las normas de conducta y los mandamientos de la Torá. Y luego nace su hermano Absalom, que ya es hijo de Maachá, la conversa al judaísmo. Absalom es hermano de Amnón, pero Tamar no lo es. Biológicamente son hermanos, pero según la halajá no lo son. Será muy interesante prestar atención a la gran diferencia entre estos dos hermanos, Absalom y Tamar, un mismo padre y una misma madre. La muchacha que se ha integrado al pueblo de Israel y el muchacho que ya ha nacido como judío. Y digo judío porque es hijo de David, de la tribu de Yehuda. Veremos sus actuaciones a continuación en este mismo capítulo. Así pues, Amnón le confiesa a su amigo Yonadab que a Tamar, la hermana de Absalom, mi hermano, yo amo. Absalom y Amnón son hermanos, según la halajá. Absalom y Tamar
son hermanos biológicamente, como que son de la misma madre y del mismo padre, pues todo el mundo los llama hermanos, a pesar de que según la halajá no lo eran. Versículo 5. Entonces Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y enférmate, y vendrá tu padre a verte, y dile que venga mi hermana Tamar y me alimente pan, y que prepare a mis ojos el alimento para que yo vea y coma de su mano. Aquí tampoco quiere abrirse. ¿Pero qué pasa hoy? Enférmate, ¿dónde está? Perdón por el rollo este. Enférmate. Hazte el enfermo. Y de este modo podrás pedir que Tamar venga a prepararte algo de comida y podrás quedar a solas con ella. Pídele a tu padre que venga mi hermana Tamar y me alimente pan y que prepare a mis ojos el alimento para que yo lo vea y coma de su mano. El orden es raro. Pídele al rey tu padre primero que ella te alimente y luego dile al rey que ella tiene que preparar el alimento ante tus ojos para que tú la veas y comas de su mano. Porque Jonadab no le propone que haga nada malo, solo que haga esta petición al rey. Es solo un paso en la intriga, en el engaño. ¿Cuál es el motivo? Podrían ser dos. Que David se dé cuenta de que Amnón está enamorado de ella y así prepare la boda entre ellos, ya que le está permitida. Amnón no puede decirlo directamente al rey, para que no se considere que te hace un favor, para que no le debas nada. O tal vez para que puedan quedar los dos a solas, para que Amnón pueda decirle a Tamar todo lo que siente por ella. El motivo por el que ella le está permitida es que, como hemos visto, no son hermanos según la halajá. No hay ningún impedimento legal para que Amnón y Tamar se puedan casar. Amnón parece dispuesto a llevar a cabo el consejo de Jonadab, la intriga completamente innecesaria, ya que podría ir directamente al rey y hablarle claro. Versículo 6. Amnón se acostó y se enfermó. A ver, la página no se ha cambiado. ¿Qué pasa? Pero mientras tanto voy a cambiar esto de aquí. No cambia la página. ¿Qué pasa aquí hay? ¿Os ha cambiado la página? No. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no cambia la página, pero bueno. ¿Qué pasa aquí hoy? Ahora, ¿ha cambiado? Sí. Bueno, pues a mí no me ha cambiado. Aquí no. Ahora veo. Bueno, vale, versículo 6. Amnón se acostó y se enfermó. Y vino el rey a verlo, y dijo Amnón al rey: que venga ahora mi hermana Tamar y haga a mis ojos 2 tortitas, y me alimentaré de su mano. Haga a mis ojos 2 tortitas. Amnón no sigue el consejo de Jonadab, sino que le dice al rey directamente que ella le prepare la comida para que él pueda comer de su mano. No habla claro, sigue con el engaño, pero cambia el modo de llevarlo a cabo.
Así el rey solo recibe la impresión de que Amnón, estando enfermo, detesta la comida y lo único que puede abrirle el apetito es cuando la vea a ella preparando la comida. El rey no se da cuenta de lo que siente Amnón por ella. La intriga de Jonadab se convierte en una trampa para Tamar que David no es capaz de entrever. Por cierto, que la expresión usada aquí, haga a mis ojos 2 tortitas, usa en hebreo un verbo y un sustantivo interesante. En hebreo, utlabev le'inai shte levivot. Ya veis aquí que el verbo que está aquí y el sustantivo que está aquí tienen la misma raíz. Telabev shte levivot. Son las famosas levivot o latkes en yiddish, una especie de buñuelos, no raolas, sino buñuelos. Los ingredientes han cambiado, ya que actualmente se hacen con patata rallada y un poco de harina, que la patata no existía en aquel tiempo, no existía en el Oriente Medio, mientras que nuestro texto habla de la masa que Tamar amasó, con lo que parece que la harina era la base. Pero aún así, era un alimento frito sobre la sartén que tiene que verter delante de Amnón. Rashi explica que se hacían con harina escaldada que luego se freían en aceite. Los buñuelos, si no me equivoco, y que me corrija Pinhas si voy equivocado. Tengamos en cuenta que la raíz usada, levav, es la misma que la de la palabra levav, que significa corazón, por lo que podría leerse que acorazone ante mí 2 corazones. Quizás tenían la forma de corazón. Tal vez fuera una insinuación que le mandaba al rey. O tal vez, sin querer, se descubría su sentimiento hacia ella al elegir el alimento deseado. Dice Pinhas que es muy correcto lo que he dicho, o sea que la harina escaldada y luego frita, estos son los buñuelos. ¿Me equivoco? Que la palabra, esto es lo que Rashi dice. Bueno, sigamos con nuestro texto. Versículo 7. Mira que, ven un momento. Mira dónde sembras esto, va a ser de un asunto que había aquí de... El micrófono es vale, así, muy bien, gracias. Versículo 7. Y envió David a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y hazle el alimento. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón y él estaba acostado y ella tomó la masa y la amasó e hizo delante de él y coció las tortitas y ella tomó la sartén y las vertió delante de él y rehusó comer. Y dijo Amnón, sacad a todos de sobre mí, y todos salieron de sobre él. Bueno, vamos a corregir esto de aquí antes de que me diga que no se puede abrir. Aquí. Hizo delante de él. Estamos hablando de la casa de Amnón. Tamar prepara la comida en la cocina, en un lugar que Amnón puede verla desde el lecho en que está acostado. Cuando la comida está lista, ella vierte en el plato ante sus ojos para que uno de los siervos se la traiga. Pero él rehúsa comer y exige que sea su hermana quien lo haga. Y lo saca a todos de la casa para que no la oigan en el caso de que grite. Y dice que traiga el alimento hasta la alcoba y que ella misma le dé la comida a la boca.
En todos estos versículos se repite la palabra hermano y hermana, como para darnos a entender que nadie sospechó nada malo, puesto que eran hermanos aunque no lo fueran según la halajá. Esto causa gran confusión, porque al decir hermana, se supone que no va a hacerle ningún daño y por esto nadie se extraña. Pero en realidad, si fueran verdaderos hermanos, no podrían quedarse a solas según la halajá. Es el momento de mencionar que está prohibido quedarse a solas con una mujer con quien te esté prohibido casarte. La lista de los matrimonios prohibidos está en el libro de Vaikra, capítulo 18, y son las mujeres emparentadas directamente, la madre, la mujer del padre, hermana, hija, nuera, etcétera, que forman los llamados incestos. Por supuesto, una mujer casada ya con otro, esto es el adulterio, también está prohibida. Los sabios dicen que la prohibición de quedarse a solas con una de ellas está ya insinuada en la Torá, pero no vamos a meternos en detalles dónde está insinuada, porque es un poco complicado de explicar. Pero en aquel momento ellos no estaban transgrediendo ninguna prohibición. Cierto que está prohibido quedarse a solas con la hermana, porque es uno de los incestos. Pero ella no es la verdadera hermana de Amnón, como ya hemos visto. Como consecuencia de lo que ocurrió, que Amnón la violó, añadió el tribunal del rey David una nueva prohibición, la de quedarse a solas un varón con cualquier tipo de mujer que no sea su propia esposa, su madre o su hija. Siempre tiene que haber alguien más que pueda impedir la violación de la mujer, o que haya otra mujer, o que haya varios varones más. Una mujer sola con dos varones también está prohibido. Y cuando se sospecha que no son personas de bien, está prohibido que la mujer se quede con ellos, por mucho que sean. Cuantos más, peor. Esta prohibición en hebreo se llama yihud, ajuntamiento, que viene de la palabra yahad, que significa juntos. Esto es una prohibición que rige hoy en día también, por supuesto, prohibido quedarse a solas con una mujer que no sea tu esposa, tu madre o tu hija. Incluida la hermana también está prohibida y viene esto de aquí precisamente, en el texto nuestro nos lo enfatiza mucho. Versículo 11. Le sirvió para que comiera y él la agarró y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Y ella le dijo, la forzó por fuerza física. Y ella le dijo, no, hermano mío, no me tortures, porque no se hace así en Israel. No cometas esta infamia. Y yo, ¿a dónde llevaré mi vergüenza? Y tú serás como uno de los infames de Israel. Ahora, habla, por favor, al rey, que él no me negará a ti. No se quiere abrir este tampoco. Vamos a ver. No me tortures. Aquí está. El verbo usado en los textos bíblicos para la violación es el mismo que se usa para otros tipos de tortura. No es necesario explicar el motivo. Ella, que no nació israelita, tiene que explicarle a Amnón, el primogénito de David, que en Israel no se hacen cosas así. En otras naciones puede que fuera norma que el más fuerte se aprovechara del más débil para satisfacer sus deseos, pero en Israel, dice ella, no es así, no es la norma. Es un testimonio que nos da esta joven
que ha venido desde afuera a nuestro pueblo, a pesar de que ella no se hubiera criado en casa de su abuelo, el no judío. Pero aún así ha tenido que hacer el proceso de conversión. Esto es lo bueno que hay en Israel, que tenéis normas muy hermosas. La gente normal es muy agradable. Siempre hay infames, pero no son la norma. Son pocos y mal vistos. En la Europa medieval, la norma era que los fuertes se aprovechaban impunemente de los débiles. El señor feudal abusaba impunemente de sus feudos. Y es de suponer que no lo inventaron ellos y que no se acabó en la Edad Media. En Israel es diferente. No porque no tengamos malos instintos, yetzer hara, sino porque aprendemos a dominarlos. La Torá menciona la posibilidad de este tipo de transgresión y la compara a un asesinato. Y dice que a la joven no le harás nada, no tiene la joven pecado de muerte, porque como cuando se levanta un hombre contra su prójimo y lo mata, así es este caso. O sea que la violación es como un asesinato. Tamar le dice a Amnón que si la viola, se convierte automáticamente en uno de los infames, en uno de los que están fuera de la norma. Y ella padecerá una terrible vergüenza hasta el resto de sus días. Tal vez aquí debamos traducir jerpá, la palabra usada aquí, jerpá, no como vergüenza, sino como desgracia, porque la mujer violada se convierte en desgraciada. Si ya estaba casada con otro, puede sentirse rechazada por su marido, a pesar de que no está prohibida. Si una mujer casada la violan, sigue estando permitida a su marido. Y si aún no se ha casado, le será más difícil encontrar novio. Y el mero hecho de que han usado su cuerpo en contra de su voluntad para satisfacer un antojo, puede traumatizarla para toda la vida si no tiene la suerte de llevar a cabo un tratamiento adecuado que la saque del trauma. Es peor que un asesinato. El asesinato dura unos segundos, mientras que este oprobio se queda para toda la vida. Podemos añadir que la persona humana es su propia libertad, su integridad, el control que tiene sobre sí mismo. Cuando se le quita su libertad, cuando le fuerzan en contra de su voluntad, es una versión del asesinato. Volvemos a nuestro texto, versículo 14. Aquí estamos, vamos a corregir esto también, porque seguramente la aborreció. Vale, ups. Perdón, vamos a leer primero el texto. Sí, dice así. Y la aborreció, Amnón la aborreció con un odio muy grande. Sí, está claro que no se acabó esto en la Edad Media. No. Solamente quería poner un ejemplo conocido por todos. Versículo 14. Y no quiso escuchar su voz, y fue más fuerte que ella, la torturó y la acostó. Y Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Vamos a ver el hipervínculo este que me tiene loco hoy. Aquí está. La aborreció porque nunca la había amado. Se amaba a sí mismo. La quería para él, sin importarle lo que quisiera ella.
Esto es un amor muy fuerte a sí mismo, pero no un amor al otro. La dramática descripción que encabeza este capítulo en el versículo 2, se angustió Amnón hasta enfermar a causa de su hermana Tamar, debería habernos puesto en guardia. Esta angustia no es por amor a Tamar, sino al no poder llevar a cabo su antojo. Esto no es el verdadero amor, por supuesto. Por desgracia, son muchas las personas que cometen este grave error. Se acostumbran a vivir con esta confusión. Están dispuestos a hacer concesiones al otro porque comprenden que sin ellas no conseguirán lo que ellos desean, pero no por amor al otro, sino por amor a sí mismos. Recordemos que en hebreo el verbo amar, ahav, está directamente emparentado con el verbo dar, yahav. Veis que son casi las mismas letras. Y el Talmud y todos los lingüistas, todos apuntan a esto de que en realidad es la misma raíz. Claro que este error pueden cometerlo también aquellos que hablan hebreo, cuando no han sido capaces de entenderlo por tener un ego demasiado grande. Esto es lo que le ocurrió a Amnón. Una vez satisfecho su deseo, la desprecia y la odia con la excusa de no haber sido correspondido. Aunque el Midrash dice que ella, cuando él la violaba, consiguió castrarlo, por lo que el odio estaría justificado, al igual que lo estaba la acción de ella hecha en defensa propia. Este Midrash no se corresponde con el versículo siguiente, que dice que ella esperaba que por lo menos después de haberla profanado, él se casara con ella en lugar de expulsarla. No vamos a analizar este Midrash ahora. Amnón expulsa a Tamar de su casa y ella comienza un doloroso proceso de duelo por su perdida virginidad, por la vergüenza de haber sido tratada como un objeto o peor. Versículo 15, lo vamos a repetir. Y Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate, vete. Y ella le dijo, no, a causa de esta maldad que me haces, más que la otra que me has hecho, de echarme. Y él no quiso oírla. Tampoco quiere abrirse. De echarme. O sea, que la maldad que hace al echarla es mayor que la que le ha hecho al violarla. Porque según la Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 22, el violador está obligado a casarse con la chica que ha violado y le está prohibido repudiarla durante toda su vida. Este mandamiento parece estar enfocado precisamente a un caso similar al que nos ocupa. Un chico se vuelve loco por una chica y no tiene paciencia para esperar que se cumplan los requisitos formales y se acuesta con ella. En principio parece que ella también quiere casarse con él, pero no está dispuesta a que él se salte el protocolo de la boda y el imprescindible requisito de que ella se lo permita, por supuesto. Suponemos que no se trata de una mala persona, solo que en el tema de la lujuria le ha costado reprimirse y ella, la chica, es capaz de aceptarlo a posteriori, ya que si ella no lo quiere, no podrán obligarla a que se case con él. El mandamiento de la Torá está en su favor, no en su contra. Si es ella la que está enfadada y no lo quiere como marido,
nada ni nadie podrá obligarla a convivir con una víbora. Aquí vemos que Tamar estaría dispuesta a convivir con él, ya que la vida como chica violada no debía ser muy atractiva. Y como ya hemos visto antes, que ella le dice, pide permiso a papá y él lo permitirá. Y ella no se opone a la boda en sí, antes de que él la viole. Después de violarla, pues le dice, esto que me haces ahora de echarme de casa es peor de lo que me has hecho al forzarme. Versículo 17. Cuando quiera cambiarse, ahí. Llamó a su criado que le servía y le dijo, echa a esa fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba ella una túnica de pasim, porque así vestían las hijas vírgenes del rey, abrigos. Y su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. ¿Se quiere abrir? Tampoco se abre. Una túnica, vamos a ver. Aquí está. Una túnica de pasim. Lo mismo que dice de Yosef, que su padre Jacob le había dado una túnica de pasim. Sin duda, el texto quiere que relacionemos nuestro versículo con lo que le ocurrió a Yosef, que sus hermanos se confabularon contra él para quitarle su vida o por lo menos su libertad. Aquí tenemos a un joven que confabula contra su hermana para quitarle su libertad y forzarla a algo que ella no desea. ¿Pero qué significa este pasim? Túnica de pasim. Es una palabra en plural, pero no se sabe cuál es su significado exacto. Al parecer se trata de algún tipo de tela de lino o de lana muy apreciada. En aquel tiempo seguramente se desconocía aún la seda, pero eran capaces de tejer telas muy finas. Otra interpretación habla de su forma, que tenía mangas largas. Y así he visto algunas Biblias que traducen de este modo, que una túnica de mangas largas. O tal vez se refiere a su color, como apuntan algunos comentaristas. Hay muchos artistas que, basándose en esta interpretación, dibujaron a Yosef con una túnica de rayas con varios colores. Así explican algunos comentaristas que cada uno de los hijos de Jacob tenía un color, una especialidad en su vida, mientras que Yosef tenía todos los colores, todas las capacidades. De todos modos, en nuestro versículo se trata de un vestido hermoso como el que llevaban las princesas. Ella lo rasga en señal de duelo y se pone ceniza sobre la cabeza, como quien dice, me han quemado la vida. Estos son señales de duelo que rigen también hoy en el judaísmo. Al morir a alguien, sus parientes cercanos rasgan sus ropas en señal de duelo. La ceniza se sigue usando en muchas ocasiones cuando el novio está bajo el palio nupcial y en recuerdo de la destrucción del templo se le coloca un poco de ceniza sobre la cabeza en el lugar de los tefilín, refiriéndose al versículo que dice en el profeta Isaías, capítulo 61, para poner a los que lloran por Sión, darles gloria en lugar de ceniza. O sea, que los que están en duelo se ponen ceniza en el lugar en que debería haber gloria, que son los tefilín, así los denomina el libro de Ezequiel, en el capítulo 24, denomina a los tefilín con la palabra gloria, son la gloria. Ok.
Versículo 19. Y tomó Tamar ceniza sobre su cabeza y rasgó la túnica de Pasim que llevaba puesta y puso la mano sobre la cabeza y fue yendo y lamentando. Y le dijo su hermano Absalom: ¿acaso tu hermano Aminón ha estado contigo? Y ahora, hermana mía, calla, tu hermano es. No pongas tu corazón a este asunto. Y se quedó Tamar desolada en casa de su hermano Absalom. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Y no le habló Absalom a Amnón ni de mal ni a bien, pues Absalom odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Vamos a cambiar aquí los hipervínculos. ¿Dónde está esto? No pongas tu corazón. Poner el corazón significa prestar atención o hacer caso a algo. ¿Qué pasa? ¿No se cambió la página? Casi seguro que sí. Vamos a ver. ¿Se os ha cambiado la página? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere cambiar? Bueno. Poner corazón significa prestar atención, hacer caso a algo. Absalom quiere calmarla con un pretexto muy extraño. Amnón es tu hermano. ¿Por qué lloras? Amnón es tu hermano. Como si esto lo excusara todo. A mí me da la mala espina de que Absalom también guardaba deseos parecidos con otras doncellas de la casa. Tal vez incluso los había llevado a cabo sin que trascendieran, a causa de la prudencia o del descaro de las muchachas, o por pensar que no hay nada que hacer, mejor callar y taparlo con mucha tierra, o por pensar que, como dice Absalom, no ha pasado nada, así es la vida. Porque Absalom, como ya he anticipado, no era tampoco un buen tipo. Aunque como todos los tipos de esta calaña, una cosa es lo que ellos piensan poder hacer a los demás y otra cosa muy diferente, lo que otros pueden hacerles a ellos. Veremos ahora que Absalom le guardará un terrible rencor a Amnón que el tiempo no conseguirá apagar. Y vamos a cambiar también este hipervínculo de aquí. Se enojó. Y dice el versículo 21, cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Se enojó mucho. ¿Con quién se enfadó? ¿Con Amnón, el hijo malcriado? ¿Con la madre que lo malcrió? ¿Consigo mismo por no haber sabido educarlo? Y luego, ¿qué hace David con este enfado? ¿Supo encauzarlo de modo que sus hijos aprendieran la lección? Bueno, ya vimos que a partir de este acontecimiento decretó junto con su tribunal la prohibición de quedarse a solas un hombre con una mujer que no sea su esposa, su madre o su hija. Porque salimos del punto de partida de que la gente no tiene malas intenciones, sino que se deja llevar. Sí, claro, ya lo sé, hay gente mala que no conoce fronteras, que hace lo que le da la gana, que no se atiende a las prohibiciones
y que se saltará la prohibición decretada por el tribunal del rey David. Pero nosotros hablamos de gente normal, que no quiere pecar, pero que no ha sido capaz de educar su personalidad, de eliminar sus vicios ni de pulir sus virtudes. Son los que necesitan ayudas externas, que les paren los pies a tiempo antes de cometer tonterías o atrocidades. Al parecer, así es la mayoría de la gente. Incluso los que se han acostumbrado a ir por el mal camino se alegran cuando algo o alguien les impide cometer un crimen o una falta. Porque sabemos reconocer lo que no debe hacerse y no queremos hacerlo. Solo que caemos cautivos de nuestras pasiones, de nuestros vicios, y en el fondo gritamos pidiendo que alguien nos ayude a librarnos de ellos. Para esto están las amonestaciones. Así dice el libro de Vayikra, el Levítico, capítulo 19. No odiarás a tu hermano en tu corazón, reprenderás a tu compañero y no cargarás sobre él un pecado. Y este mandamiento se divide en dos partes, antes y después del pecado. Después del pecado está claro, has visto que ha hecho algo malo y debes explicarle las repercusiones de su mala acción a nivel personal y a nivel social y ayudarle para que no lo repita. Pero antes también, cuando te das cuenta de que está a punto de cometer algo malo, tienes la obligación de explicarle la gravedad de su acto y de lo que acarreará si lo lleva a cabo. Claro que hay que hacerlo de modo que las palabras del amonestador sean aceptadas por el pecador. Solo cuando hay plena empatía entre ellos, cuando se da cuenta de que te duele que él se porte mal, solamente entonces será posible que las palabras sean escuchadas y aceptadas. Y esto es extremadamente difícil. Amonestar a otra persona es extremadamente difícil. Cuando el amonestador está enojado, sus palabras no serán aceptadas por el pecador, serán malinterpretadas, serán sacadas de su contexto. David se enoja mucho y no es capaz de amonestar a su hijo. O tal vez lo hizo, y por eso sus palabras no hicieron mella. Pregunta Miquel que basta mirar lo que se ha puesto de moda en España, violaciones en manada. ¿Son malos? Sí, son malos, por supuesto que son malos. ¿Qué duda cabe? Está claro que son malos. Pero los malos también han sido los educadores de estos jóvenes que no han sabido inculcarles el buen camino, o sea, que por lo menos que entiendan que están haciendo algo mal, porque estos violadores en manada no se arrepienten, si no voy equivocado, se enorgullecen de su mal comportamiento. Esto les convierte en verdaderas malas personas. Si por lo menos se avergonzaran luego y pidieran perdón y se arrepintieran, todo esto, entonces yo podría decir, son buenas personas que han caído han tropezado, como suele decirse. Son unas bestias. Estamos todos de acuerdo. Son malos. Esta gente es mala. Nosotros no estamos hablando de este tipo de personas. Nosotros estamos hablando de personas normales. La norma, el 99,999% de la gente no es esto, no se porta de este modo. Son unos pocos. ¿Cuántos habitantes hay en España? 60 millones, no sé cuántos. De entre ellos, si hay 1.000 o 2.000 personas que
que son capaces de portarse de este modo son muchas, pero aún así el porcentaje es muy bajo. O sea que la norma está clara, la norma es de gente que no quiere portarse mal, que les duele, o sea, que les da vergüenza cometer tales cosas o incluso les da vergüenza oír que se han cometido tales cosas. Esto es lo que una persona normal, incluso en nuestra sociedad occidental tan estropeada, incluso en ella, la inmensa mayoría, casi el 100% de la gente está en contra de este comportamiento. Son unos poquitos que se desmadran por completo. Bueno, por lo tanto, hay que amonestarles, hay que avisarlas. Por supuesto, no, cuidado. Una persona normal tiene instintos que tiene que dominar, que tiene mejor que educar. Dominar es cuando tu personalidad no ha sido bien educada. Entonces tienes que dominar los malos instintos. Lo normal sería, lo correcto es, cuando conseguimos educar nuestra personalidad, a nosotros mismos, nuestras virtudes, mejorarlas y borrar nuestros vicios. Pero por lo menos dominarlos. Y esto es lo que estamos hablando aquí, que necesitamos a veces ayuda externa de alguien que nos ayude a no cometer una tontería o un error, por pequeño que sea, o incluso errores graves. Cuando una persona está a punto de cometerlas, se alegra mucho si alguien o algo le impide llevarlo a cabo. Dice aquí el usuario, que es Francesc, se debe reconocer que la familia del rey David parece ser una familia, digamos, un tanto problemática. Ya lo he dicho al final, lo dije al final de la clase anterior, no sé si pudiste asistir, que nos esperan aquí unos capítulos muy graves, muy tristes, en que vemos que la familia de David, las mujeres de David, dieron muy mala educación a sus hijos, y por esto el Creador le ha dicho que su sucesor no puede ser el hijo de estas mujeres que ya han educado o mal educado a sus hijos. Esto tendrá que venir de otro lugar y tendrá que ir con más cuidado con este hijo que venga a continuación. Y ya vemos que incluso con esto tuvo problemas, pero por lo menos a nivel personal de David con Bathsheba y con su hijo Shlomo, consigue solucionar el problema después de haber cometido un gran fallo. Pero con el resto de sus hijos estamos viendo que tiene un problema muy, muy grave. Ok. Tal vez tengamos que analizar un poco mejor a qué se debe esto, pero creo que ya hemos empezado a verlo un poco. Tal vez en la próxima clase me dedique un poco más a esto. Vamos a ver aquí el último versículo de aquí. Un segundo, vamos a modificar el hipervínculo. Así dice el versículo 22, y no le habló Absalom a Amnón ni de mal ni a bien, pues Absalom odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. O sea, Absalom no le habla a Amnón, lo contrario de lo que indica la Torá. En el versículo que vimos antes, no odiarás a tu hermano en tu corazón,
reprenderás a tu compañero y no cargarás sobre él un pecado. Porque una persona que odia a su hermano por algún agravio, por una mala acción que le ha visto hacer, tiene la obligación de reprenderlo, como ya vimos. Y si no puede reprenderlo o no es capaz de hacerlo, tendrá la obligación de olvidarse por completo del agravio o de la mala actuación. No existe desde el punto de vista de la Torá la posibilidad de odiar a alguien en el corazón, de guardarle rencor por algo que ha hecho o que debería haber hecho. Es lo que dice el versículo siguiente de la Torá. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. En el mismo capítulo 19, versículo siguiente, el versículo 18, dice aquí que está prohibido guardar rencor. Al guardar el rencor en su corazón, no le deja a Amnón ninguna posibilidad de ir con cuidado con él para no caer en la trampa que le va a preparar para vengar su vejación, porque Absalom se lo toma como una humillación personal, no por lo que le ha hecho a Tamar, sino porque se lo ha hecho a su hermana. Y podéis ver la diferencia. Se lo toma como algo personal. No le importa lo que ha hecho a su hermana, a Tamar. Esto no le importa. Tú calla, siéntate aquí a un lado, es tu hermano, ¿por qué lloras? Pero él se siente humillado porque su hermana carnal, su hermana biológica ha sido profanada. Y esto es una humillación personal de Absalom. Él se lo toma así. Y por esto va a preparar una trampa para su hermano Amnón. Pero esto ya tendremos que verlo en la próxima clase, si Dios quiere. Hemos terminado aquí en versículo 22 y la semana que viene, si Dios quiere, veremos la continuación. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Shalom, shalom.